Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron Flores Vega, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y hoy voy a tratar un tema sumamente interesante, el cual corresponde a política criminal. Este es un tema sumamente amplio, ya que no solamente abarca su propia materia, sino que adjunta otras ciencias o áreas dentro de su propio ámbito, y esto hace que se vuelva más complejo. En este caso, para efectos de comprensión del mismo, voy a hablar acerca de diferentes temas, en este caso como la definición del término en sí, eh, ya sea también las leyes que se aplican en Costa Rica, las instituciones que lo aplican, eh, los elementos que posee, su origen, entre otros aspectos. En cuanto a su objeto de estudio, este es multidisciplinario. En pocas palabras se podría decir que no podría obtener solamente un objeto de estudio, ya que abarca diferentes ámbitos que concretan un aspecto en específico. Entonces se podría decir que su principal función es prevenir la delincuencia por medio de el mantenimiento del orden público, ¿verdad? Esto se podría decir que se lleva a cabo a través de políticas que buscan contrarrestar la criminalidad. Entonces, ¿qué finalidad tiene? Bueno, este posee la finalidad de regular la prevención y regresión del delito, así como tratar las consecuencias del mismo. En este caso, que se podría decir que entre las consecuencias se encuentra la pena, en este caso. Entonces, una vez una persona es penada, esta se podría tratar para que sea reintegrada a la sociedad y no solamente resumir el hecho de la pena a que la persona cumpla su condena. Tal y como lo mencioné, al ser una disciplina tan amplia, no solamente es una disciplina así, sino que está vinculada a otras ciencias, en este caso, tales como lo son el derecho penal, la criminología, sociología, entre otros aspectos. Mencionado esto, se podría decir que adquiere relación directa con diferentes áreas. En este caso voy a tratar tres, los cuales corresponden a criminología, victimología y política en general. En cuanto a la criminología lo que hace es proveerle a la política criminal datos acerca de la delincuencia. ¿Qué datos? Datos tales como el análisis del delincuente, del delito, el lugar de los hechos, entre otros aspectos. En el ámbito de la victimología, muchas veces se resume solamente a estudiar el delito y la delincuencia en sí y no ver la parte afectada de esos hechos delictivos. En este caso, lo que busca la victimología es proveerle a la política criminal las diferentes medidas o formas de protección que pueden implementar para aquellas personas que se pueden ver afectadas ante un acto delictivo. En el ámbito de la política general, este término de política criminal pertenece a la política social general del Estado. Entonces, esta política general social del Estado lo que busca es cumplir los deseos de las personas en ciertos casos, ¿verdad? Tales como lo son las exigencias. En este caso de la protección social, ¿verdad? Ante estos fenómenos de criminalidad. Ok, ante esto nacen tres tipos de criminalización. Está la criminalización primaria, que esta lo que establece es que un comportamiento puede convertirse en un delito ante la ley. En la criminalización secundaria, lo que se menciona es cuando ya dicho delito, o mejor dicho, comportamiento que se convierte en delito, una persona incurre a él, debe ser penado ante la ley. Ya esto pertenece a la parte judicial. En criminalización terciaria, lo que se aplica ya es la pena en sí, que la persona que cometió el delito cumpla su pena en una prisión. Y no solamente resumirlo a eso, tal y como lo mencioné anteriormente, sino a que también esta persona pueda ser reintegrada a la sociedad y no solamente se quede en cumplir
su merecido en este caso, que sería la condena. Bueno, una vez hablado ya de estos ámbitos, ¿verdad? Es necesario también hablar de leyes en este caso de Costa Rica, que se aplican acá. Se podrían encontrar leyes tales y como lo son la prevención. ¿Prevención en qué ámbitos? Bueno, en el ámbito de la educación. Es necesario que todos los niños y niñas que puedan o que tengan la posibilidad de asistir a la escuela sean integrados a la misma, ya que mediante la educación se puede prevenir gran parte del delito, principalmente en aquellas personas que son más vulnerables al mismo, por medio del contexto de una sociedad, ya sea en cómo se han desenvuelto durante su vida, a nivel familiar, a nivel de sociedad, entre otros aspectos. También en el ámbito del trabajo. En el ámbito del trabajo, ¿por qué? Porque muchas veces hay trabajos que no cumplen las garantías necesarias, sino que existe mucha violencia dentro del mismo y eso puede provocar que las personas actúen de una manera violenta. Entonces es necesario que se creen empleos dentro del cual la persona se sienta a gusto y no incurra lo que sería la violencia y que esto culmine finalmente en un delito. También la educación no formal es necesaria. ¿Por qué? Porque muchas veces se crean estereotipos alrededor del tema. ¿De qué? De que la criminalidad se le atribuye solamente a personas de ciertas etnias, de ciertos países, personas pobres, que en muchos casos sí es así, ¿verdad? Pero no solamente se puede resumir a eso, ya que cualquier persona puede ser propensa a un hecho delictivo en este caso. En cuanto a otras leyes que existen, se puede mencionar también como el informar a las personas de los lugares más vulnerables y también de los momentos en que estos se convierten vulnerables, ¿verdad? Ya que hay ciertos sitios que es durante ciertas horas que se vuelven peligrosos en este ámbito. También se produce algo un tanto contradictorio a lo que sería esta norma, ya que en vez de empoderar a lo que serían las personas, se busca que ésta muestre como cierto respeto hacia lo que es el delito en sí o la delincuencia. Y esto se podría resumir a lo que es el propiciar la seguridad al hogar. ¿Por medio de qué? Por medio de implementar verjas a las ventanas, poner muros, ya sean tapias y demás, entre otros aspectos, para así evitar que un delincuente pueda estudiar el entorno dentro del cual se desenvuelve una persona. Finalmente también se tiene que analizar el riesgo que existe alrededor de las armas en cuanto a las medidas de seguridad, o mejor dicho, como mecanismo de defensa personal, ya que muchas veces por impulsividad esto puede resultar ser una contra para el hogar, ¿verdad? Porque la persona puede en un momento entrar en una crisis dentro de la cual no sea consciente de lo que hace y esto provoque que llegue a delinquir. En ámbitos de contrarrestar la criminalidad se podría mencionar aspectos como la implementación de la tecnología. En muchos casos se han implementado cámaras que graben ciertas zonas a toda hora. Esto permite que la policía pueda revisarla, monitorear dichas cámaras para ver qué sucede y cómo se desenvuelve una comunidad en sí. Se tiene que aumentar la presencia policial también, ya que muchas veces, bueno, tal y como está pasando últimamente, han habido protestas en pleno año 2020 que han resultado ser nada más ni nada menos que oleadas de criminalidad dentro de las cuales las personas atentan contra la fuerza pública y estos no tienen suficiente personal para atender las diferentes áreas del país. Entonces, en este caso es necesario que se aumente la presencia policial. Bueno, y ya en un ámbito más de cumplimiento de la pena, es necesario que se cree más infraestructura
dentro de la cual el criminal se pueda desenvolver en un ambiente pleno, ¿verdad? Porque muchas veces se encuentran muy agrupados ya que las estructuras no dan abasto y esto se convierte en una contra. Igualmente en el ámbito de las mujeres, ya que no existen políticas que permitan que ésta pueda desarrollarse a un nivel familiar, ya sea mujeres embarazadas, entre otros aspectos, y esto puede resultar una contra a la hora de cumplir la pena y el intentar reintegrar a dicha persona dentro de la sociedad. Ok, ahora algo bastante interesante e importante que sucede aquí es la recuperación de espacios públicos, ya que hay muchos sitios dentro de los cuales las personas se ven afectadas, ya que en dichos lugares se encuentran abordados por mucha criminalidad, por muchas bandas que atentan contra lo que sería el mantenimiento del orden social. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario la colaboración de empresas privadas, de las personas de la comunidad, de aquellos funcionarios que tienen cierto poder, ¿verdad?, para influir en dicha área. En el caso de Costa Rica, el que entra en dicho ámbito es el OIJ, mediante su programa de contrarrestar dichos elementos criminológicos, o mejor dicho, fenómenos criminológicos. Entonces, ¿qué es lo que busca? Hace una recopilación de sitios vulnerables en el país y mediante ciertos estudios busca escoger aquellos que sean más vulnerables y empezar a aplicar ciertos proyectos sobre ese ámbito. Proyectos como ¿qué? Como el construir parques recreativos dentro de los cuales las personas se empoderen y no solamente se encierren a lo que sería luchar contra ese ámbito de que dichos barrios se encuentran liderados por bandas y demás que no les permitan desarrollarse diariamente en dichas zonas. Entonces, tal y como lo mencioné, para que esto se pueda desarrollar es necesario que las personas pierdan cierto temor de exponer a las personas que cometen estos hechos delictivos y que atentan contra el orden social. Pero ya eso es un tema aparte y posee diferentes factores que hacen que estas posean el miedo y no lo lleven a cabo, ¿verdad? Ahora voy a hablar un poco del contexto histórico a nivel mundial. César de Beccaria fue uno de los primeros en adentrarse en dicho ámbito, ya que se puede decir que a finales del siglo XVII e inicios del siglo XIX, él implementó una idea de lo que sería el ver a todas las personas iguales por delante de la ley. Luego llegó un alemán que se llama Liszt. Implementó diferentes ideologías, tales y como lo son eliminar penas cortas de prisión, condena condicional a aquellas personas dentro de las cuales sus hechos delictivos puedan ser considerables, o mejor dicho, sean aptos para ser aplicados dentro de dicho ámbito. Medidas educativas para jóvenes delincuentes, lo cual es algo que se aplica en el país también. Atender la naturaleza del criminal es sumamente importante también. La formación profesional del personal penitenciario, ya que estos deben tomar las decisiones más concisas posibles, de tal manera que no afecten a ninguna parte y sean neutras, ¿verdad? Y bueno, a esta misma persona se le adjudica el haber utilizado por primera vez el término de política criminal, y a su vez fue el que atribuyó en cierto modo a la creación de la ciencia del derecho penal.
En cuanto a elementos e instituciones en Costa Rica, bueno, primeramente los elementos de lo que vendría siendo política criminal, se podría decir que hay diferentes aspectos a tomar en cuenta, tales y como lo son la participación de las personas, que las políticas sean realmente aplicadas, porque en muchos casos no se da, tal y como lo mencioné en el ejemplo anterior de las protestas, ya que no están siendo bien aplicadas las políticas y las personas están alterando el orden público sin que en muchos casos el Estado forme parte de lo que sería el contrarrestar esto. Pero también está el otro lado de la moneda, ¿verdad? Que sería que no hay suficiente presupuesto hacia la parte de seguridad en Costa Rica. Bueno, entonces, ¿qué elementos, para seguir con el tema, qué otros elementos hay también? Tales y como lo son la prevención, la investigación, el estudio de la víctima también, tal y como se mencionó, la reintegración del criminal. Esos son los principales elementos que posee la política criminal en sí. En cuanto a las instituciones, se podría decir que entran en dicho juego lo que sería el Ministerio de Seguridad, ya que ese es el que busca prevenir el delito, y también se encuentra el OIJ. ¿El OIJ por qué? Porque este es el que busca investigar los delitos que ocurren alrededor del país, ya sea de forma voluntaria, por medio de denuncias o por medio de otros aspectos, ¿verdad? En cuanto a otra institución, pero en un ámbito diferente, sería la Caja Costarricense de Seguro Social por medio del sistema del seguro, ya que muchas veces estos tienen que atender a aquellas personas que son víctimas o inclusive aquellos delincuentes en un caso de un acto delictivo, ya que estas personas pueden resultar heridas por algún arma o cualquier otra forma de agresión. Y bueno, eso sería principalmente el tema en sí. Muchas gracias.